Y voy a empezar a grabar también. Bueno, aquí la parte del primer problema que se asocia a su problemario, miren. Este es el problemario que tiene. Un recipiente rígido de 60 kilogramos de agua a 80. Viene siendo este. Este es el problema. Ah, perdón, se rayó ahí. Este es el problema. Este. Aquí lo que piden es la presión en el recipiente y el volumen del recipiente. La presión en el recipiente dice, un recipiente rígido contiene 10 kilogramos de agua a 90 grados Celsius. Si 8 kilogramos de agua están en forma líquida y el resto como vapor, determine la presión en el recipiente y el volumen en el recipiente. La presión en el recipiente se genera a partir de la cantidad de agua, que son los 8 kilogramos, pero también por el vapor. Entonces, esta presión que vamos a calcular depende de los 8 kilogramos de agua y lo que haya de vapor. Si nos están diciendo que en total tenemos 10 kilogramos de agua, aunque no nos especifiquen si está en líquido o vapor, tenemos 10 kilogramos de agua. Después del punto, si nos especifican, nos dicen, bueno, de los 10 kilogramos, a ver, permítame tantito, sí está bien. De los 10 kilogramos, ¿qué crees? Tú tienes 8 en forma líquida y por ende el resto es vapor, o sea, 2 kilogramos. Los 8 que están en forma líquida más los 2 que están en vapor, ¿sí? Serían los 10 kilogramos. Posiblemente aquí tú digas, bueno, aquí me dice que es agua y te puedas confundir y pensar que te están hablando del totalmente en forma líquida, ¿verdad? Pero no es así porque aquí cuando manejan en términos de 10 kilogramos de agua, esta agua, acá adelantito ya te dicen, pues, pero de esos 10 kilogramos de agua que tú tienes, 8 son agua líquida y el resto en vapor. Entonces ahí ya vamos a decir como que te dividen tu sistema y puedes observar, por ejemplo, el diagrama que tenemos aquí, donde 8 es en líquido y 2 es en forma de vapor, completando los 10 kilogramos. Entonces, según el estado termodinámico, ya sea líquido, ya sea vapor, se va a generar cierta presión, ¿sí? Y esos 8 y esos 10 kilogramos van a generar cierto volumen. Entonces, en resumen, tenemos que determinar la presión por esos 8 kilogramos de agua en forma líquida y esos 2 kilogramos de agua pero en forma de vapor. Y también nos están pidiendo el volumen, ¿sí?, que generan esos 8 kilogramos de agua en forma líquida y esos 2 kilogramos en forma de vapor. Eso es prácticamente lo que nos están pidiendo. ¿Sí se entiende? Francisco Ruiz, ¿sí se entiende la idea? ¿Sí se entiende, jóvenes? No se escucha. No se entiende. Okay. No, es que me tengo que regresar a ver a dónde están ustedes conectados porque pues, obviamente no veo si mandan mensaje o hacen ¿cómo se llama? Como un emoji, no sé. Si mandan una reacción, mejor dicho. Entonces, por eso al menos les pido que me respondan. ¿Sí o no? Seguimos. Entonces, es lo que nos están pidiendo la presión y el volumen. De este lado están todos los datos. Yo quiero que lo vean como un sistema. O sea, por ejemplo, tenemos un sistema donde nuestra sustancia pura es agua, pero puede ser en forma líquida o en forma de vapor. Es nuestro sistema.
Dice, la masa de la sustancia, es decir, la masa de nuestra sustancia pura es de 10 kilogramos. Esa es la masa de la sustancia, pero también podríamos decir en general que es la masa, ¿sí? La masa de mi sistema, porque al final estos 10 kilogramos de agua, ya sea líquido, ya sea vapor, conforman mi sistema. Entonces, aquí donde dice masa de la sustancia es masa de la sustancia pura, o también sería equivalente a masa del sistema, 10 kilogramos. Seguimos. Temperatura de la sustancia. Nuevamente recuerden, sustancia se refiere a la sustancia pura, ya sea líquido o ya sea vapor. Como el líquido y el vapor están compartiendo el mismo lugar y coexisten, es decir, están en el mismo sistema, entonces las propiedades de aquí, tanto de temperatura como de presión, va a ser el mismo. La temperatura a la que se encuentre el líquido va a ser la misma temperatura a la que se encuentre el vapor. La presión a la que se encuentre el líquido va a ser la misma presión que se encuentra el vapor. Y retomando esta idea, ¿qué quiero decir? Que la temperatura a la que esté el líquido y a la que esté el vapor va a ser también la temperatura de mi sistema. La presión de líquido y la presión de vapor, como son iguales, van a definir también y va a ser igual la presión de mi sistema. O sea que cuando hablemos de temperatura de 90 grados Celsius, estamos hablando de que esta temperatura es de mi sistema, es de todas mis sustancias que están aquí adentro, tanto del líquido como del vapor, su temperatura es de 90 grados. O sea, 90 grados va a representar para los dos fluidos, líquido, vapor, o también para mi sistema. La masa de la sustancia, pero en forma líquida, son 8 kilogramos, eso nos lo dice el enunciado. La masa de la sustancia, pero en forma de vapor, son 2 kilogramos. En total, repito, pues son los 10 kilogramos, ¿no? Que son lo que llega a pesar mi sistema, 10 kilogramos en total. Cuando hablo del sistema me refiero a los dos. Involucro tanto al líquido como al vapor. ¿Qué nos piden? La presión y el volumen. El diagrama, pues aquí está. Aquí está el diagrama. Ahora, nosotros tenemos líquido y tenemos vapor. De acuerdo a este diagrama, nosotros, si tenemos líquido y tenemos vapor, entonces quiere decir que tenemos al final una mezcla, ¿sí? Una mezcla. Porque ni tenemos totalmente líquido, o sea, no tenemos líquido saturado, ni tampoco tenemos completamente vapor saturado dentro de mi sistema, sino que están compartiendo el mismo lugar, el mismo espacio. Entonces tengo una parte líquida y una parte en forma de vapor. Entonces a eso le conozco como mezcla. ¿Mezcla de qué? De líquido saturado y de vapor saturado. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos una mezcla de líquido y vapor. Bueno, aquí tenemos toda la parte de la explicación de cómo obtener, por ejemplo, la presión, pero lo vamos a explicar. Nosotros en este caso nos dan, bueno, nos solicitan la presión. Usualmente, ¿sí? Para determinar la presión en este caso, de mi sistema, porque nos están diciendo presión en el recipiente, pues es la presión de mi sistema. ¿Por quién está dado? Pues por la presión de mi líquido y la presión de mi vapor. O sea, entonces, si yo determino la presión del líquido, o en su defecto determino la presión de mi vapor, pues al final pues voy a obtener de forma automática
significa la presión en el recipiente. Entonces, aquí me puedo enfocar a determinar ya sea la presión de líquido o la presión de vapor. Si yo determino uno de ellos, en automático determino la presión en el recipiente. Entonces, tú te puedes preguntar y decir, bueno, voy a determinar la presión ya sea del líquido saturado o del vapor saturado, ¿sí? Como lo ven aquí en esta tablita. Aquí, por ejemplo, es lo que les estoy platicando, que la idea sería determinar ya sea la presión del líquido saturado o la presión de vapor saturado. Podrías escoger el que más te guste. Puedes decir, pues yo determino la presión del líquido saturado o determino la presión del vapor saturado. La presión que tú determines, ya sea de líquido o de vapor, tiene que coincidir, tiene que ser el mismo porque están compartiendo el mismo lugar, el mismo espacio y se entiende que están bajo las mismas condiciones de presión. Entonces, puedes ir por determinar la presión del líquido saturado o la de vapor saturado, el que tú gustes. ¿Cuál sería más fácil? Bueno, por practicidad podría ser el líquido saturado. ¿Y por qué el líquido saturado? Porque si tú te vas a las tablas termodinámicas, vas a encontrar mayor información del líquido saturado. Pero también debes de entender que estás hablando de agua. Entonces tienes que ir a buscar unas tablas que digan agua saturada, ¿sí? O lo que comúnmente se conoce como tabla de vapor, pero aquí lo correcto sería ir a buscar una tabla en un libro de termodinámica donde diga agua líquido saturado o agua saturada, o sea, una de esas dos formas la puedes encontrar. Te recomiendo que busques el de líquido saturado porque va a ser un poquito más difícil que tú encuentres específicamente una tabla de vapor saturado. No lo hay así como solito, sino que en la tabla de líquidos saturados ahí viene información del vapor saturado. De hecho, voy a bajar tantito para que veas a lo que yo te digo. Mire, por ejemplo, aquí está una tabla. Ahorita esta es la tabla que vamos a nada más para demostración. Agua saturada. No vas a encontrar una tabla así como esta que te diga vapor saturado. No lo vas a encontrar porque usualmente en las tablas de agua saturada viene información de líquido saturado y de hecho aquí lo puedes observar, miren. Aquí dice vapor saturado. Bueno, le voy a poner un color que sí se vea. Aquí dice vapor saturado, información de vapor saturado, información de vapor saturado, información de vapor saturado. Es decir, no hay una tabla de color rosita, por decir el ejemplo, donde diga acá arriba, diga vapor saturado. O sea, no vas a encontrar eso. Solo lo vas a encontrar en términos de agua saturada, porque aquí mismo, como ya te expliqué, viene esa información, ¿sí? Entonces, no hay necesidad de buscar información de vapor saturado, porque aquí mismo la encuentras. O sea que esta tabla te sirve para estudios de líquido saturado y estudios de vapor saturado. Pero nosotros nos vamos a ir por la parte de líquido saturado, que es lo más fácil. ¿Y cómo vamos a encontrar la presión del líquido saturado? Porque tengo entendido que si yo encuentro la presión del líquido saturado, en automático voy a encontrar la presión en el recipiente. Por eso aquí dice, miren, la presión LS, o sea, presión líquido saturado, es igual a la presión VS, o
sea, a la presión de vapor saturado. Y esto va a ser igual a la presión de mi sistema. O sea, el valor no va a cambiar, va a representar el valor de PLS, que es la presión del líquido saturado, va a ser igual a este. Y va a ser igual a lo que me están pidiendo, la presión del recipiente. Entonces, con que yo determine la presión del líquido saturado, yo encontraría le podría dar respuesta a tres variables más, a la presión de vapor saturado, o la presión del sistema, o la presión en el recipiente. Entonces me voy a enfocar a determinar la presión del líquido saturado para que yo pueda determinar la presión en el recipiente. ¿Y cómo determino la presión si no me dan más datos? Bueno, deben de entender que para obtener la presión, yo necesito la variable, en este caso de temperatura. Usualmente, cuando yo quiero determinar presión, me van a pedir temperatura. Y caso contrario, si yo requiero temperatura, me van a pedir presión. Usualmente siempre van de la mano, o sea, estos siempre van acompañados. Entonces, si yo quiero presión de líquido saturado, entonces necesito conocer la temperatura del líquido saturado. Y la temperatura sí me la dan. La temperatura vale 90 grados Celsius. Entonces, con esta temperatura del líquido saturado, yo me voy a buscar esta tabla que dice agua saturada, ¿sí? Y me voy a ubicar en primer punto. Tengo que encontrar la columna que diga temperatura, porque con esta yo voy a entrar, ¿sí? Es mi variable principal, la temperatura. Entonces yo aquí voy a buscar que diga 90. Es importante aclarar que la tabla no precisamente tiene que darte exacto los 90, ¿sí? A veces te va a decir 91, 92. ¿Y qué pasa? Pues posiblemente digas, oiga, pero no tengo 91, no tengo 92, nada más tengo 90 y tengo 95. Bueno, tendrías que interpolar. Por el momento no es el caso, porque te da una temperatura cerrada, o exacta, y que incluso en la tabla pues viene, o sea, viene de forma directa. Entonces, te ahorras muchos pasos como la interpolación. Entonces, la temperatura del líquido saturado vale 90. Y la segunda columna es presión de saturación. Esta es la presión que tú requieres. Entonces, si tu temperatura vale 90, la temperatura del líquido saturado vale 90, pues la presión vale esto. O sea, así de fácil lo puedes determinar. Porque te evitas la interpolación, porque te dio números cerrados, 90. Si te hubiera dado 91, 92, tendrías que hacer interpolación y trabajar con esta columna para hacer las interpolaciones. Pero no es el caso. Entonces, a una temperatura de 90 grados Celsius le corresponde una presión de 70.183. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquí está la información donde te resume. La temperatura del líquido saturado 90 grados es igual a una presión de líquido saturado de 70.183. Y esta presión de líquido saturado es igual o equivalente a la presión del sistema o a la presión del recipiente. ¿Qué quiere decir entonces? Que la presión en el recipiente o el inciso A es de 70.183. Como pueden observar, fue a partir de la temperatura, ¿sí? No sé si aquí tengan alguna pregunta, duda o comentario. Yo sé que tienen que checar la información para realizar su problemario, pero ¿sí se entendió lo que se les explico, jóvenes? Rubí principalmente. Rubí, Sí, profe. ¿sí está poniendo atención?
Sí. Ok. Bueno, ese es para determinar la presión. Ahora vamos al segundo que dice volumen en el recipiente. El volumen en el recipiente, pues es prácticamente, como ya les dije, nos están diciendo, a ver, ¿qué tanto abarca? ¿Qué tanto ocupa esos 8 kilogramos de agua en estado líquido y esos 2 kilogramos de agua en estado vapor? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Qué espacio ocupa? Y sabemos nosotros que la única información que actualmente tenemos es que son 8 de líquido y 2 de vapor y que la presión es de 70, de 70.2 redondeándolo. Y yo quiero saber el volumen. Entonces, si yo requiero el volumen, pues la lógica, yo creo que esto sería una lógica sencilla y de la siguiente manera. Dices, bueno, yo quiero saber cuánto ocupa el líquido y cuánto ocupa el vapor en términos de volumen. Entonces la idea sería, si yo quiero saber cuánto ocupan ambos dentro del recipiente en términos de volumen, pues yo tendría que saber primero cuál es el volumen, ¿verdad? ¿Cuál es el volumen de líquido? Dices, tengo 8 kilogramos de líquido, pero ahora la pregunta sería, en volumen, ¿cuánto vendría siendo? Y la otra sería, tengo 2 kilogramos de vapor, en volumen, ¿cuánto sería? ¿Por qué me preguntaría eso? Porque si yo quiero saber el volumen total, pues yo debo de considerar una sumatoria de el volumen que ocupa el líquido dentro del recipiente más el volumen del vapor que ocupa dentro del recipiente. Es decir, el volumen del líquido más el volumen del vapor me tendría que dar como resultado el volumen de mi sistema o el volumen del recipiente. Porque se entiende que como los dos están dentro del mismo recipiente, pues lo que ocupe este líquido más lo que ocupe de espacio este vapor, pues al final es el volumen total en el recipiente o el volumen de mi sistema. Entonces yo tendría que sumar tantos metros cúbicos de líquido más tantos metros cúbicos de vapor. ¿Y de dónde yo podría obtener o a partir de dónde yo podría obtener cuál es el volumen de líquido y cuál es el volumen de vapor? Bueno, teníamos que saber que cuál es la equivalencia de los 8 kilogramos, porque es lo único que tengo como dato con respecto a cada sustancia. Entonces tendría que ver la equivalencia de que cuánto viene siendo en volumen estos 8 kilogramos de agua en estado líquido. ¿Y a cuánto equivale estos 2 kilogramos de agua en forma de vapor? O sea que los 8 kilogramos los tengo que pasar a metros cúbicos. Y estos 2 kilogramos los tengo que pasar a metros cúbicos para que al final se sumen esos metros cúbicos y me den el volumen total en el recipiente. ¿Y cómo voy a determinar, pues, posiblemente esa conversión? Porque suena una conversión, ¿verdad? Así como que, pues pásame esos 8 kilogramos a metros cúbicos. Pásame estos 2 kilogramos a metros cúbicos. Posiblemente así lo entiendan. Si así lo están entendiendo, bueno, de entrada está bien. Pareciera que es una conversión. Sin embargo, tenemos que utilizar una pequeña fórmula. Bajo el razonamiento que ya acabamos de explicar, tendríamos que usar una fórmula. Miren, a ver, permítanme un momento. Aquí está, miren. Permítanme, están vendiendo. Que si no quieren elotes ustedes. Bueno, seguimos. A ver.
Entonces les decía, la parte, aquí veo que tengo un error, aquí se encimó, pero eso lo arreglo después. Pero ahí se entiende de todos modos. Bueno, lo que les acabo de decir de forma matemática lo tendríamos que entender de esta manera. El volumen del sistema, el volumen de mi sistema, que es lo mismo, el volumen en el recipiente, ya les dije que va a ser igual al volumen que ocupe el líquido más el volumen que ocupe el vapor. Esto es lo que así lo interpretaríamos. Volumen en el sistema o en el recipiente va a ser igual al volumen de líquido y el volumen de vapor. ¿Cómo vamos a determinar el volumen de líquido o el volumen de vapor? Como determinemos el de líquido, va a ser lo mismo para el vapor, nada más que asociando sus propios datos y condiciones. Por ejemplo, para determinar el volumen, ya sea de líquido o vapor, hay una fórmula que se aplica y viene siendo esta, miren. ¿Y cómo se entiende? Volumen, ya sea de líquido o ya sea del vapor, va a ser igual al volumen específico por la masa. Entonces, ¿a qué me suena? A que aquí yo voy a utilizar y voy a sustituir ya sea los 8 kilogramos cuando yo hable de líquido o los 2 kilogramos cuando yo hable de vapor. ¿Sí? Aquí lo voy a sustituir. Lo único que me faltaría, porque yo ya conozco la masa para determinar ese volumen, lo único que me faltaría es conocer el volumen específico. Eso es lo único que me hace falta, porque yo ya conozco las masas, tanto del vapor como del líquido, pero no conozco, ¿sí? Pero no conozco el volumen específico, tanto del líquido como del vapor, no lo conozco, ¿sí? Entonces, tendría que ahora ver cómo determinar este volumen específico. Bueno, me adelanto un poquito. El volumen específico, ya sea para el líquido, voy a hacer un poquito más de zoom, ya sea para el líquido saturado, ya sea para el vapor saturado, también lo voy a determinar a partir de tablas. Y me voy a regresar al otro documento, digo, nada más para usos, uso práctico, mire. Aquí me voy a meter, a ver dónde está. Aquí, volumen específico. ¿Ven? Es la misma tabla que yo ocupé anteriormente para determinar la presión a partir de la temperatura. Entonces, regresando a esta tabla, yo ya entendí que requiero masa y requiero volumen específico. También entendí que yo ya tengo las masas, que yo ya no voy a batallar con esa información porque ya la tengo. Lo que me hace falta y no tengo es la masa del digo la masa, el volumen específico del líquido saturado y el volumen específico del vapor saturado. ¿Y cómo lo voy a determinar? A partir de esta misma tabla. Aquí yo tengo datos de volumen específico, ya sea para un líquido saturado o para un vapor saturado. Es decir, pues yo tengo un líquido saturado, tengo agua líquido saturado y también tengo vapor, o sea que estas dos columnas, ¿sí? Prácticamente yo voy a trabajar aquí. Pero ¿cómo voy a determinar ese volumen? ¿Con respecto a quién? Bueno, lo que hice anteriormente con la presión. Este volumen específico está en relación directa, ya sea con la presión o ya sea con la presión. Digo, la temperatura, perdón, ya sea con la temperatura o ya sea con la presión. Yo ya conozco la temperatura, de hecho me lo daban desde el inicio, los 90 grados. Determiné la presión 70.183 kilopascales. Es decir, yo puedo trabajar con la temperatura o puedo trabajar con la presión. Con cualquiera que yo trabaje, voy a relacionarlo con el volumen específico, ya sea para el líquido o para el vapor. ¿Cuál sería la idea? Pues trabaje nuevamente con la temperatura, porque al final la presión
pues va a ser sobre la misma línea, o sea, voy a trabajar sobre la misma línea, ¿sí? Sería así. Y trabajaría con esta columna, ¿sí? Con esta columna, y trabajaría con esta columna. Entonces los datos serían de volumen específico para un líquido saturado sería este valor. Ahorita le quito las líneas para que se vea mejor. Y el dato de volumen específico para el vapor sería este. Todo en función de la temperatura de 90 grados. Entonces, en resumen, si yo ya quiero ir viendo cuánto vale el volumen específico del líquido saturado o del vapor saturado, en sí sería a 90 grados el vapor, el líquido, su volumen específico, el líquido saturado a 90 grados Celsius, su volumen específico sería igual a 0.001036 unidades metro cúbico sobre kilogramo. Este sería el volumen específico para este líquido. Retomando, para la parte de vapor, vuelvo a lo mismo. A 90 grados, el volumen específico del vapor sería igual a 2.3593 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, estos serían los dos datos que yo debo de sustituir en la fórmula que está aquí. Esta. Nada más tengo que considerar y no equivocarme que cuando yo hable del líquido saturado, aquí tengo que colocar el volumen específico del líquido saturado. Aquí. Y aquí la masa del líquido saturado. O sea, todos estos dos tienen que ser específicamente del fluido que quiero determinar. O sea, si hablo de líquido, volumen específico de líquido, masa del líquido. Si hablo del vapor, volumen específico del vapor y la masa del vapor. Eso me lleva a definir la siguiente. O sea, aquí ya tenemos un poquito más específico aún. O sea, yo ya aquí dividí una fórmula para el líquido y una fórmula para el vapor. Si se dan cuenta es lo mismo. Aquí solo lo que cambian son como que la nomenclatura, pero es lo que ya les comenté. Volumen del líquido saturado es igual al volumen del líquido saturado por la masa del líquido saturado. Volumen de vapor saturado es igual al volumen específico del vapor saturado por la masa del vapor saturado. ¿Por qué dice F, VF o MF, VG o MG? Bueno, esto está en función y a raíz de la tablita que les acabo de enseñar. Aquí, por ejemplo, ellos lo manejan así. Ellos dicen líquido saturado, le llaman VF. Para el vapor saturado le llaman VG. Entonces, pues para relacionarlo con la tablita, ¿sí? Me tomé el atrevimiento de pues ponerle aquí también que el valor aquí va a ser VG y aquí digo VF y VG. Y aquí pues yo también le quise hacer como una asociación, le puse, bueno, si aquí vamos a hablar de VF, pues aquí le voy a llamar MF. Si aquí le voy a llamar VG, pues aquí también le llamo MG, pero solo es para afinidad, o sea, no es por otra cosa. Afinidad a la tabla que van a utilizar. Oiga, profe, una pregunta. Dígame. La tabla esa que puso, Ajá. como en el problema viene que es a 80 grados, ¿la podemos ocupar también? Sí, 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 de hecho, esta tablita, a ver, déjame ver el problemario, es muy buena pregunta, Ruby. Dice a 80, entonces, en tu caso, bueno, en el caso de ustedes, aquí dice 90, 85 y dice 80. O sea que esta tablita incluso ya no puede, ya ni va a haber necesidad de ir a buscarla al libro porque pueden utilizar esta misma, solo que ahora trabajarían aquí, a 80. Si la pregunta es, está a 80 y díganme su presión de saturación o su presión, la presión sería este. ¿Cuál sería el volumen de líquido saturado? Sería este. El de vapor saturado sería este. Entonces,
Sí, Ruby, esta es la tablita que igual lo puedes utilizar porque aquí figura el rango de temperatura. Si aquí no hubiera aparecido el 80 y solo hasta el 85, tendrías que ir a buscar en el libro de Juno Angel, que de hecho también se los compartí, debe de estar ahí, pues la tabla más completa, porque esta está recortada. ¿Sí? Esto solo está recortada y es para fines didácticos, pero la tabla es una hoja tamaño carta. Y ahí viene mucho más información, obviamente. ¿Sí me expliqué, Rubí? ¿Sí se entendió? Sí, otra cosa, Dígame. tenemos que poner, o sea, así como está la tabla, o la podemos recortar a que solamente salga lo del 80. Lo que pueden hacer es mencionar, eh, este, a partir de la tabla del libro de Yunus Asengel, tabla 4 del líquido saturado, a una temperatura de 80 grados le corresponde una presión de 47.416 kilopascales. Y con eso no hay necesidad de poner la tabla, ¿sí? Pero siempre tienes que referenciarlo para que yo diga, bueno, ¿de dónde lo sacó? Se entiende que de dónde lo va a sacar, ¿verdad? Pero para que su problemario sea más entendible, pues si no quieren, no ponga la tabla, pero sí ponga la referencia de dónde la está sacando. Y el dato de dónde viene. Por eso le digo, a 80 grados de temperatura de agua líquido saturada le corresponde una presión de 47.416. Eso sería correcto, sin necesidad de colocar la tabla. Si tú la quieres colocar, bueno, pues recórtala toda, ¿sí? La puedes recortar. Vamos a suponer que le hicieras así, vamos a ver si me sale. Tiene rato que no utilizo esta plataforma. Además voy a ver, permítanme añadir en la página actual. Así miren, así quedaría, o sea, nada más donde figure el 80. Si así lo quiere hacer, también está bien, no hay ningún problema. Bueno, otra pregunta, Rubén. Si tiene dudas, pregunte. Usted pregunte. No, o sea, lo demás para entregar el problema, igual así como le está presentando, tenemos que poner, o sea, escribir todo o podemos solamente hacerle el procedimiento. Bueno, pueden resumir muchas cosas. Yo aquí, porque comúnmente estos apuntes, pues, se los comparto y trato de abarcar todo la explicación que les doy yo desde forma presencial. Pero ustedes pueden resumir, por ejemplo, si no quieren colocar esto, un ejemplo, o sea, esto, pues no lo coloquen, o sea, nomás coloquen la fórmula si quieren, porque al final yo voy a entender que este es volumen específico, masa del líquido saturado. Hay cosas que ustedes pueden resumir, incluso lo que está, por ejemplo, de color azul, ustedes pueden tomar la idea y escribirlo en una sola línea. Yo porque trato de ser mucho más específico porque el apunte es para ustedes. Si yo pensara en mí, pues yo nada más lo resumiría en sustituir fórmulas y se acabó, ¿verdad? Pero pienso en que ustedes lo van a leer y la idea es que les sirva y que les genere la menor cantidad de dudas. Pero aún así siempre va a haber dudas, ¿verdad? ¿Sí me explico, Rubén? Sí, Pi. Bueno, entonces, posiblemente vaya un poquito más rápido, pero la idea sería eso. Entonces, a cierta temperatura le corresponde cierto volumen específico. Y es lo que hago. Aquí dice, mire, la temperatura del líquido saturado a 90 grados Celsius le corresponde un volumen específico de 0.01036 metros cúbicos sobre kilogramo. Este es del líquido saturado. Entonces, me voy a la fórmula del líquido saturado y me dice, sustituye el volumen específico. Ah, ya lo tengo. Está aquí. Sustituye el valor de la masa. Ah, ya lo conozco, son 8 kilogramos. Entonces, lo sustituyo, así como lo ven aquí, hago la multiplicación y en automático encuentro el volumen del líquido saturado. Es decir, este es el volumen que ocupa el agua líquida dentro de mi recipiente. Es decir, estos 8 kilogramos es equivalente a estos metros cúbicos. ¿Sí? Y lo mismo hago con el vapor saturado. Temperatura 90, está aquí, miren.
Me voy a volumen específico, pero del vapor saturado. Y este es el dato. Entonces, el volumen específico es 2.3593. Hago lo mismo, me voy a la fórmula, sustituyo el volumen específico que acabo de determinar a partir de la tabla y la masa de ese vapor que son 2 kilogramos. Hago la multiplicación y me sale esto. En resumen, este es el volumen que ocupa estos 2 kilogramos de vapor, 4.7186 metros cúbicos. Entonces, este es el volumen de vapor y este es el volumen de líquido. Entonces, todo se resume a una pequeña suma. Porque recuerden que para determinar el volumen en el recipiente, habíamos dicho que yo debo de conocer qué volumen ocupaba el líquido y qué volumen ocupaba el vapor. Y ya lo determiné. El volumen que ocupa el líquido es este. El volumen que ocupa el vapor es este. Entonces, si yo lo sumo, voy a obtener el volumen del sistema, que vendría siendo equivalente al volumen del recipiente. Sería esto. Oiga, ¿por qué salió mucho de vapor y poco de líquido? Bueno, en términos numéricos y bajo las condiciones como conocemos un vapor, pues realmente un vapor se expande, ¿sí? Trata de ocupar todo el espacio posible. Entonces, vean que 2 kilogramos 2 kilogramos de vapor es equivalente casi a 5 metros cúbicos de vapor. ¿Sí? 2 kilogramos de vapor casi son 5 metros cúbicos de vapor. Y apenas 8 kilogramos de agua alrededor son como de 8 litros, o sea, aproximadamente. Entonces, a veces no necesariamente el vapor, por ser en términos de masa, ser poquito, quiere decir que el volumen va a ser poquito. No, porque sabemos que los vapores, por el estado en que se encuentran, estos tratan de abarcar el mayor espacio posible del contenedor, ¿sí? O de mi recipiente en este caso. Bueno, y al final, pues este es el volumen del recipiente. 4.72, 6888 metros cúbicos. Y eso sería el primer problema. Obviamente, ¿verdad? Pues ya se acabó la clase, pero así es como deben de revisar, ya para terminar esta parte, deben de revisar también el segundo problema, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a cambiar la fecha para el día de mañana de la recuperación. Les voy a apoyar en eso. Entonces, tienen hasta el día de mañana, igual Brian también, tienen hasta el día de mañana para entregar su recuperación. ¿Sí me escucharon? Sí, ese problema que nos